Hola amigos, sean bienvenidos una vez más a otro video. Hoy en particular hablaremos sobre el voltaje. Comencemos. El voltaje, también conocido como tensión eléctrica o diferencia de potencial eléctrico, es un concepto fundamental en la electricidad y la electrónica. Recibe un nombre muy especial en honor a Alessandro Volta, el inventor de la batería. Pero a todo esto, ¿qué es el voltaje? El voltaje es una magnitud física que se encarga de cuantificar la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos, o de igual forma se puede definir al voltaje como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Su unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el voltio. Pero bueno, para entender de una manera más sencilla el concepto de voltaje dicho anteriormente, lo haremos con el siguiente ejemplo. En el caso de existir un potencial eléctrico en un punto A diferente al del punto B, se llama diferencia de potencial a la resta del potencial eléctrico en A menos el potencial eléctrico en B. Si el potencial eléctrico en A es mayor que el potencial eléctrico en B, se establecerá un campo eléctrico que moverá los electrones desde el punto A hacia el B. Como el campo eléctrico es conservativo, debe existir un campo cerrado desde el punto A al B para que produzca flujo eléctrico y trabajo en la carga. Y en ausencia de una fuente externa, como lo es un generador, esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico. Asimismo, cuando se habla sobre una diferencia de potencial en un solo punto, se refiere a la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B, donde el valor de B es nulo. En muchas ocasiones se adopta como potencial nulo al de la Tierra. A este tipo de traslado de cargas es lo que se le conoce como corriente eléctrica. Y con todo esto podemos entender que a mayor diferencia de potencial que ejerce una fuente de suministro de energía, mayor es el voltaje existente en el circuito al que corresponde ese conductor. Bueno, ahora pasemos con los tipos de voltaje. Existen diferentes tipos de voltaje. Entre ellos existen los principales, que son el voltaje de corriente directa y el voltaje de corriente alterna, así como los secundarios, los cuales son el voltaje inducido y el voltaje continuo. Bueno, el voltaje de corriente directa es usual en motores y baterías y se obtiene de la transformación de la corriente alterna en corriente más o menos continua. Se denota por las letras DC y es un voltaje constante en el tiempo. Voltaje de corriente alterna se representa por las letras VA con los valores positivos y negativos en el eje cartesiano, dado que se considera una onda sinusoidal. Es el voltaje más usual en las tomas de corriente porque es fácil de generar y de transportar. Así como su nombre lo indica, es un voltaje con los valores alternos, no constante en el tiempo y su frecuencia dependerá del país o de la región específica. Es un voltaje que cambia de magnitud y dirección a lo largo del tiempo, como el voltaje suministrado por la red eléctrica. La frecuencia y la amplitud son características clave del voltaje alterno. Voltaje inducido. Se llama así a la fuerza electromotriz o voltaje inducido necesario para generar energía eléctrica dentro de un circuito, es decir, para generar una diferencia de potencial. En un circuito abierto, dicha fuerza puede mantener la tensión eléctrica entre dos puntos. En un circuito cerrado, generará un flujo de corriente. Voltaje continuo, también llamado voltaje de corriente continua, denotado por las letras VCC, se trata de la corriente más pura que hay, presente en chips, microprocesadores y otros artefactos que requieren de voltajes continuos y constantes. Suele obtenerse luego del tratamiento de la corriente alterna con condensadores electrolíticos. Efectos del voltaje. Los efectos son diversos en los componentes eléctricos, ya que una variación en el voltaje puede reducir la eficiencia y operatividad de tus equipos eléctricos. También, dependiendo de la variación y resistencia del equipo, simplemente puede dañar completamente el aparato. Un voltaje demasiado alto puede dañar componentes sensibles, mientras que un voltaje insuficiente puede impedir que los dispositivos funcionen correctamente. Los efectos incluyen el calentamiento de componentes, la emisión de luz en dispositivos como los LED y la activación de dispositivos electrónicos.
Para entender las consecuencias es necesario que sepas que las variaciones de voltaje tienen dos tipos de origen. Ellas pueden ser internas o externas. Las internas se dan de forma aislada dentro del edificio, apartamento o tu habitación. Normalmente son consecuencia de aparatos que se encuentran conectados al circuito de red eléctrica. Su rango de variación es bajo a comparación de las externas y los aparatos suelen estar diseñados para soportarlas, mientras que las externas se originan en la red de servicio. Sus causas más comunes son tormentas eléctricas, vientos o interferencia de conmutadores. Sus rangos de variación son mucho más amplios que las internas y compromete el funcionamiento y vida útil de los aparatos. Las soluciones que se proponen y la más recomendada es el monitoreo de manera permanente del voltaje, esto con ayuda de sensores eléctricos. Además, se puede complementar con el uso de reguladores de voltaje, que son equipos que corrigen la tensión de forma automática. Así logran mantener el voltaje estable sin importar su variación. 2. Identificar fallas internas en las conexiones, si las conexiones están corroídas o hay conexiones flojas en el cableado. Todo esto puede generar irregularidades en el voltaje. 3. Y última, es verificar las cargas totales, los calibres de los conductores, así como los calibres de los cables. Esto se hace con la intención de verificar si existe una demanda mayor a la que el sistema está dimensionado. Esto suele ser una causa de caídas de voltaje. Como conclusión, el voltaje es la chispa invisible que enciende nuestra vida moderna, ya sean las baterías que alimentan nuestros dispositivos o la electricidad que fluye por nuestros hogares. El voltaje impulsa la tecnología que damos por sentada. A través de la comprensión del voltaje y su influencia en nuestros circuitos eléctricos, podemos navegar por un mundo cada vez más electrificado, con confianza y seguridad. Así que la próxima vez que enciendas una luz o conectes un dispositivo, recuerda que detrás de esa acción hay un voltaje en acción, conectando nuestros avances y haciendo posible un futuro brillante y energizado. Esperamos el video haya sido de tu agrado. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Nosotros somos UCP.